hecho. No, como le decía, a mi entender, es algo que mucha gente tiene problemas en este curso, ¿ok? A mi entender y a mi experiencia es algo que mucha gente tiene problemas en este curso. Entonces, yo lo que les quiero comentar brevemente es lo que podríamos llamar, bajo el título, rotación versus traslación. ¿No? Entonces, voy a agarrar el setup de este ejercicio y vamos a discutir distintas formas que un cuerpo rígido en el plano puede moverse. Y a cuáles le llamamos rotación y a cuáles no. ¿Les parece? Entonces, esa es la idea de lo que les quiero comentar ahora. Entonces, el setup de este disco es que hay un disco, de este ejercicio, perdón, es que hay un disco fijo que no va a jugar casi ningún papel para nosotros en la discusión de ahora, es simplemente para fijar ideas. Y hay un disco que se puede mover y rotar, ¿ok? Esto está... En el ejercicio, el disco grande está plenamente fijo, ¿no? Si mal no recuerdo la letra, está completamente fijo. Ahí va. Entonces, y después acá hay un disquito arriba que puede trasladarse y rotar. Y ahora vamos a ver a qué le llamamos traslación y a qué le llamamos rotación. Entonces, un disco es un objeto muy... Visto así es un objeto muy patológico muy especial, en el sentido de que si yo hago este dibujito y lo giro, veo exactamente lo mismo. Pero entonces lo que voy a hacer yo con este disco azul es algo que puede hacer cualquiera en su casa, ¿tá? Que es pintarle de naranja una punta, un costadito, y pintar de rojo otro costadito así. ¿Ok? Entonces tenemos algo que se puede hacer en la escuela, ¿tá? O en preescolares seguramente. ¿Tá? Ese es el setup de lo que vamos a entender, es algo que podríamos haber entendido en preescolares. Entonces, vamos a ver distintas formas en que se puede mover este objeto. Empecemos por esta. En un instante, el disco de arriba está en esta posición. Vamos a hacer así. Disculpen, estoy tratando de ser lo más prolijo posible. ¿Está? Y ahora lo que voy a dejar es algo muy sencillo, pero es solo para fijar ideas. En un primer instante, el disco está en esta posición y en otro instante está en esta posición. ¿Está? Así es como se está moviendo el disco. ¿Este movimiento es una rotación o es una traslación? Rotación. O ambas. Es claramente una rotación, ¿no? Es decir, el disco que se está moviendo de esta forma se mueve mediante una rotación y por ende tiene una velocidad angular no nula. Este es el ejemplo más sencillo. El centro del disco se mantuvo en su lugar, ¿está? Pero claramente el disco rotó y en este movimiento tuvo una velocidad angular no nula necesariamente. Esto es una rotación. Y en este caso el disco tiene una velocidad angular no nula. En este movimiento. ¿Tá? Vamos con otro ejemplo ahora. Este era el más sencillo para fijar ideas y ahora es donde se pone complicado. Mejor dicho, donde casi todo el mundo comete el error. Entonces de vuelta tenemos los dos discos. Tenemos el disco azul arriba. El disco en el segundo instante está acá abajo y las marquitas naranja y roja están en esta posición. ¿Tá? Y así es el movimiento entonces. Esta es una foto, es un movimiento, está haciendo este movimiento y saqué dos fotos del movimiento del disco, ¿tá? Se está moviendo entonces. Move quiere decir que cómo se movió el disco, ¿no? O sea, el coso, no es que esto se haya trasladado de las notas, esto no es claro, esto sería en un T1 y esto sería en un T2 mayor que T1. Eso es lo que quiero decir con esto. Capaz que la flechita esa que dice Move confunde. Entonces esto sería en un T1 y esto sería en un T2 mayor que T1. Entonces mi pregunta es,
¿Qué tipo de movimiento es este? ¿Es una rotación? ¿Es una traslación? ¿O es las dos cosas al mismo tiempo, que es plenamente concebible también? Hay gente que dice ambas, rotación y traslación. Hay gente que dice solo traslación. ¿Qué opinan? Agustín Pérez señala que los puntos están igual, solo se movió el centro de masa. Los demás, ¿alguien tiene alguna...? Bien, esto es una traslación, no hay rotación. ¿Está? ¿Por qué no hay rotación? Y por cierto, el omega es igual a cero en este caso, ¿ok? Para un movimiento de este estilo. Obviamente, estoy suponiendo que en todos los pasos intermedios que llevaron de T1 a T2, lo que sucedió fue que el disco azul se movió de manera tal de que el puntito naranja está siempre apuntando, amarillo está siempre apuntando para arriba y el rojo siempre apuntando a la derecha, ¿ok? Estoy pensando en ese tipo de movimiento que lo podríamos hacer así, miren. Para que vean que además la clase es, no funciona tan lindo como yo creía. Porque, bueno, imagínense que tengo el cuadrado, entonces el objeto se mueve así. Así fue el movimiento del objeto. ¿Está? Así estoy pensando que fue el movimiento del objeto y eso es claramente una, una traslación y no hay rotación. ¿Y por qué no hay rotación entonces? ¿Cuál es la definición de rotación? La definición de rotación es que nosotros agarramos y le pegamos a este objeto dos direcciones que se mueven con él. Y para saber si hubo rotación o no, lo que tengo que ver es cómo se mueven esas direcciones con respecto a una dirección fija, a un juego de direcciones fijas. Entonces, en este caso hay rotación, porque las direcciones que están pegadas al objeto giraron con respecto a las direcciones fijas. Mientras que en este caso, las direcciones que están pegadas al objeto no giraron respecto a mis direcciones fijas. Entonces, esa es la observación clave. En el caso 1, las direcciones pegadas al objeto giraron respecto a direcciones fijas, entonces hubo rotación. Mientras que en el caso 2, las direcciones pegadas al objeto no giraron respecto a direcciones fijas. Bueno, sí, lo que pregunta Iván es, ¿no puede pasar que el disco haya dado una vuelta sobre sí mismo? Sí, está claro que si solamente estoy mostrando dos tiempos, lo que puede haber pasado en el medio es que el disco haya ido hacia Saturno y vuelto, ¿está bien? Pero, o sea, lo que estoy tratando de dar a entender con esto es que las direcciones rosadas se mantuvieron paralelas a las verdes en todo en todo el trayecto del movimiento. No sé si Iván Rivero esto responde a tu preocupación. Entonces, si quieren una aclaración, las direcciones rosadas se mantienen paralelas a las verdes entre T2 y T1. ¿Está? Ok. Y otra
idea clave relacionada con esto es que justamente, acá, hasta ahora traté de evitar hablar sobre velocidad angular para hablar sobre cosas que podemos entender haciendo un experimento de preescolares, ¿ok? Que es poniendo pintitas de colores en un círculo. Pero si vamos a hablar de velocidad angular, y por qué en un caso hubo velocidad angular y en el otro no, es porque para medir la velocidad angular, tenemos que ver cómo rotan las direcciones pegadas al disco respecto a direcciones fijas en nuestro sistema de referencia. Esta idea, que es clave para este curso y es donde aparecen millones de errores cuando ven los parciales, la van a tener que aplicar correctamente para hacer el ejercicio que van a tener que hacer ahora. Van a tener que tener cuidado en cómo miden la velocidad angular del disco. ¿Ok? Eso es clave. Y hay un montón de errores típicos en que la gente mide mal la velocidad angular del disco. ¿Ok? En este problema 9 y en este movimiento. Entonces, simplemente, disculpa Agustín que interrumpió un poco el flujo de la idea que teníamos de la clase, pero me parece que esta es una idea en donde muchísima gente se equivoca y es algo que quería, sí, sacarles la duda antes de que surgiera de pronto. No hay ningún problema. Esta clase está pensada es dinámica esta clase. Dinámica del rígido y dinámica de la clase. Bien, si nadie tiene ninguna pregunta, si tienen alguna pregunta sobre esto, lo podemos discutir un poco más. Y si nadie tiene ninguna pregunta, ya pasamos al ejercicio. Agustín hace una pregunta en el chat, pero no sé si es de algo que venía de antes porque no entiendo el comentario de Agustín Pérez. Sí, no, el comentario de Agustín, lo respondo por acá, acá más fácil, justo me iba a poner a responder. No, la condición justamente es que la condición de que sea traslación pura es la que decía Guzmán, que si yo hago una base solidaria al rígido, no va a rotar con respecto a una base en el sistema absoluto. Eh, es decir, que omega sería cero. Vos planteás una condición en términos de la aceleración centrípeta, y esa condición, para empezar, no es cierta en el ejemplo que estamos viendo, pero además vos la estás pensando específicamente para este ejercicio. Porque en otro sistema, que un disco rueda sobre una superficie que no es circular, entrarían en juego otras cosas también. Entonces, la condición genérica no viene por el lado de buscar una condición para la aceleración centrípeta, ya sea del centro de masa o de un punto cualquiera. De hecho, en el caso de traslación pura, ¿sí? En el caso de traslación pura, por decir algo, los puntos se van a estar moviendo de una forma muy compleja, de hecho. Los puntos rojos y naranjas, por ejemplo. Este, por ejemplo, la distancia al centro del disco grande no es constante. Entonces, la aceleración que tienen eh, va a tener una componente centrípeta seguramente y otra tangencial. O sea que la condición para que no haya rotación del rígido del disco azul no es imponer ninguna condición a esas aceleraciones. Por lo pronto no es trivial y aparte sería específica de este ejercicio. O sea que te recomiendo que abandones esa idea. No sé si me expliqué con esto. Cualquier cosa pregunta de vuelta en el chat. Lo demás, si quieren, vamos encarando la parte A. Allá la cuestión de movimiento. El ejercicio 9.
Una pregunta sobre eso de potencia que preguntó Carlos también en el chat. Sí, Sí, sí. La potencia en sí es aplicada sobre un punto material, ¿no? O sea, el punto material donde se está aplicando la fuerza. En sí. el caso en el que estamos en contacto con el suelo, hacemos el mismo razonamiento que hizo Guzmán en la clase que vimos sobre distribución de velocidades, y nos queda que la velocidad de cualquier punto material que pase por donde se está aplicando la fuerza es cero. Y por eso la potencia de la normal, y pues por eso queda cero, ¿no? Porque la velocidad de cualquier punto material donde se aplica la fuerza es cero. Si tenés rodadura sin deslizar, sí. En realidad, la normal, en ese caso, te queda de potencia cero, porque la velocidad, digamos, el caso más simple de rodadura sin deslizar una rueda rodando sin deslizar sobre un plano, la normal te queda de potencia nula meramente por el hecho de que instante a instante en el punto material en el cual está aplicada es perpendicular a la velocidad de ese. Bueno, sin rodadura deslizar la velocidad es cero, entonces la normal es de potencia nula en rodadura sin deslizar. Para la rueda girando, haya rodadura sin deslizar o no, la normal siempre va a ser de potencia nula, a menos que bueno, se esté elevando justo a la plataforma o vaya uno a saber qué, pero digo, eh, la que es más sutil, que es de potencia nula, es la fuerza de rozamiento estático cuando hay rodadura sin deslizar. Y ahí sí, el argumento es, la velocidad es paralela a la fuerza de rozamiento estático, pero como la velocidad en realidad es nula justo en rodadura sin deslizar, no es paralela a nada, ¿no? Se hace cero la potencia. No sé si esto responde a tu pregunta, capaz que no. Ah, pero se aplica la fuerza sobre un punto material, ¿no? O sea, estamos trasladando lo que vimos en una partícula ahora para rígidos. Sí, o sea, no existen digámoslo de esta forma, no existen otros puntos que no sean materiales. Yo nunca en mi vida le hice fuerza a algo que no sea un punto material, no sé. Eh, qué locura es esta de que hay una fuerza que se podría aplicar en algo que no es, yo qué sé, mi mano arriba de esta mesa. Olvidemos esto del punto geométrico, es un concepto completamente inútil, ya lo dije antes, pero sí. O sea, Ah, Yo sí, discrepo, bueno, ahí ya lo sabe, pero entiendo que es un concepto que puede dificultar, pero es un concepto que se introduce como intermediario para entender algunas cosas. A la hora de aplicar una fuerza, obviamente no tiene sentido aplicar la fuerza sobre un punto geométrico. Pero capaz lo que te ayuda a pensar esto, ahí Bardo dice, no, todo bien, siempre con respeto. No, capaz que lo que te puede ayudar a pensar esto es que un rígido no es otra cosa que un sistema de partículas, basado al continuo, si querés. Entonces, si tenemos, pensar en un sistema discreto de partículas, la potencia neta sobre ese sistema de partículas es la potencia sobre cada una de las partículas, y la potencia sobre cada una de las partículas es la potencia individual de fuerza por la velocidad de ese punto. Cuando yo lo paso al continuo, eso no cambia. Entonces, si tengo una fuerza aplicada a cierta parte del rígido, la potencia de esa fuerza sobre el rígido va a ser el producto interno entre la fuerza y la velocidad de ese punto. No sé si eso, a mí me simplifica pensarlo así. sí, sí, ahí me cerraron las ideas. Impecable. Y quiero extender mi defensa de los puntos materiales, de los puntos geométricos, quiero decir. Los puntos geométricos no tienen sentido físico, pero son útiles para ubicar puntos de interés en el espacio, solamente eso. Pero una vez que los introducimos, tenemos que tener cuidado de no confundirlos con puntos de verdad.
Claro, ese tipo de preguntas de Agustín Pérez en el chat es la pregunta por la cual yo enterraría el concepto de punto geométrico. Digo, mecánica newtoniana, pues, está bien, electromagnetismo, yo nunca vi un campo eléctrico caminando por la calle, ¿está? Pero una moneda girando arriba de una mesa, que es lo- el objeto de estudio de este curso, digo, lo vi miles de veces. Entonces, la física ya tiene miles de cosas abstractas, completamente antiintuitivas de las que preocuparse, como el campo eléctrico y no sé qué. ¿Por qué para escribir una rueda arriba de una mesa hay que traer una cosa abstracta más? A mí me resulta incomprensible eso. Pero bueno. Igual sigo sin entender, más allá de esta discusión, que yo entiendo, digo, obviamente, si alguien inventó este concepto es porque le pareció que era útil, ¿no? Más allá de eso, honestamente, Agustín Pérez, no entendí bien tu preocupación en el chat. No, pasa que al final del día, como estábamos, por ejemplo, el punto geométrico que más me viene a la mente es el punto de contacto entre el suelo y un disco. Entonces yo lo que como pensaba eso era que todos los puntos materiales, que fue lo que vimos en la clase del viernes pasado, que en todos los puntos materiales, cuando pasan por ese punto, tienen velocidad nula, o están en contacto con el punto Q, que también tiene velocidad nula. Sí. Entonces, como que está, un punto geométrico en ese caso sería ese, que tiene definido como que la velocidad de todo punto material es cero, cuando pasa por ahí. Mm, yo lo que te diría es, si querés un ejemplo de vuelta, a mí no me gusta, no me gusta, no me gustan esas cosas. Yo me dedico a la física, por eso, yo me dedico profesionalmente a la física teórica, o sea, de conceptos abstractos estoy lleno, ¿está? Pero yo lo que te diría es que el punto geométrico lo tenés que pensar así. Vos ves la rueda moviéndose por la calle, agarrá un láser y iluminá con el láser, con un puntito rojo de un láser, el punto donde la rueda está en contacto con el piso. El láser apunta siempre al punto geométrico, pero punto de la goma de la rueda es un punto distinto de la goma de la rueda cada segundo que pasa por donde está el láser. Esa es la diferencia entre el punto geométrico y el punto físico. En rodadura sin deslizar, sí, bárbaro. Es correcto lo que vos decís. El punto de la rueda que instante a instante está en contacto con el punto geométrico, en el instante en que está en contacto con el punto geométrico tiene velocidad cero. Sí, podés definir entonces el punto. Digo, en realidad la definición del punto geométrico es la del láser. No es fácil dar una definición del punto geométrico. Pero sucede en rodaduras sin deslizar que los puntos físicos cuando pasan por el punto geométrico tienen velocidad cero. Esa es la forma de. ¿Tá? Pero sí, para mí, la única forma de entender el punto geométrico para mí es agarrar el láser, iluminar la rueda y donde está el láser es el punto geométrico. Nunca he escuchado la de láser, es muy buena. Un ejemplo. Sí, yo antes cuando me obligaban a explicar lo del punto geométrico en este curso tenía que decirlo del láser, pero Me obligaban. viene para decirlo me van a tener que apuntar con un revólver más o menos. A ver, rompiste las cadenas. Sí. Te tiene que poner como un láser con un arma abajo, claro. Sí, no, yendo en la dirección que lo que dice Guzmán, hablar de la velocidad de un punto geométrico ya sí que no tiene ningún sentido. Se puede definir, pero no sirve para nada. En general se describe esa velocidad para que quede clara la diferencia entre punto geométrico y punto material. Pero en los hechos no sirve para nada. En el ejercicio 9 el movimiento del centro de masas del círculo lo puedes describir tipo, o sea, es un movimiento circular ese, ¿no? Totalmente. Sí, Bien, exacto. Y es un movimiento circular que ya el ejercicio te sugiere que lo describas con la coordenada phi. bárbaro. La coordenada phi es la coordenada que describe el movimiento circular del centro del disco.
Voy a tener un pique ahí del ejercicio. Supongo que la mayoría ya pasaron por ahí, pero por las dudas, este ejercicio a priori tiene eh, un 2 3 grados de libertad, como que es un movimiento plano. Ahora, por cómo se mueve el centro de masa queda restringido a un solo grado de libertad, el movimiento del centro de masa, que se describe con phi. Y un segundo grado de libertad sería la rotación del disco chiquito. El grande está fijo. Pero además, como hay vínculo de rodadura, cómo rueda el disco chiquito y cómo se traslada al centro de masas están relacionados. Así que todo el sistema tiene solamente un grado de libertad. Es decir, que con una sola coordenada se puede describir su posición. Esa coordenada va a ser phi, obviamente. ¿Cómo se relaciona phi con la velocidad angular del disco? Bueno, van a tener que hacer lo que venimos haciendo hasta ahora. Estudiar el vínculo de rodadura usando distribución de velocidades. Sí, claro, después empieza a deslizar, ¿no? La parte B. No, la parte C, sí. Exacto. Cuando hay deslizamiento hay 2 grados de libertad. Pero hay una cosa que se le da de física a uno que en general está mal, y es decir que cuando tengo un disco que rueda sin deslizar o una rueda, la velocidad del centro de masas es omega por R. Eso, por favor, erradíquenlo. Eso es un caso súper particular que de hecho en este caso no se verifica. El vínculo de rodadura lo tienen que determinar en cada caso. Cuando planteas el vínculo de rodadura, decís que la velocidad en el punto P, que vendría a ser el punto de contacto entre, entre el círculo grande y el chico, es nula, ¿no? En este caso, Exacto. Porque el círculo grande y el chico están en contacto, pero el grande está fijo. ahí va. Genéricamente la condición es que los dos cuerpos que están en contacto, en el punto de contacto, tienen la misma velocidad. Esa es la condición Bien, genérica. Pero en este caso uno de los puntos sabes que está fijo, entonces por ende la velocidad de cero del rígido grande, y entonces sabes que la velocidad del cuerpo chico cuando en el punto de contacto también tiene que ser cero. bien. Y después o sea, lo que hice yo fue definirme como un tita en el círculo chiquito
para definir la velocidad angular del círculo chiquito. Ahí está. Pero con respecto a eso hay una sutileza, que es justamente a lo que yo aludía cuando dije que cuál era la idea clave para medir la velocidad angular, era que fueran direcciones fijas al rígido con respecto a direcciones fijas a mi sistema de referencia inercial. Entonces ahora, capaz que cuando expliquemos el ejercicio, explicamos esa distinción, porque es un error típico de parcial además. No sé, Agustín, ¿qué opinás si ya Sí, arrancaras? capaz que sí, ¿no? No sé si alguien quiere tener un comentario o llegó algo o quiere compartir ¿O algo. cómo van? Si les falta un rato más, si no quieren que les spoileamos mucho el ejercicio. Yo lo estoy haciendo por energía, dice Ignacio Cabrera. Los demás, no sé, ¿lo están haciendo siquiera? Eh, ¿Qué preguntaste, Guzmán? Perdón. no, si estaban haciendo efectivamente el ejercicio, si ya quieren que lo resolvamos nosotros en el pizarrón o quieren esperar un poco más. Yo ni a palo llegué a terminarlo, o sea, llegué a plantear primera cardinal y vínculo de rodadura, y no sé si está bien el vínculo de rodadura, así que, eh, pero por mí, si quieren, expliquen y aprovecho y veo si está bien lo que voy haciendo. Mm. Agustín, ¿qué opinas? ¿Les damos unos minutos más o...? Eh, no, solamente Sol se expresó. No sé si alguno quiere decir algo más. Capaz que están por terminar. Por lo menos llegar a la ecuación de movimiento por uno de los métodos. Bueno, si quieren vemos al menos un poco de la parte de energía o bueno, lo podemos ir... Lo podemos hacer de las dos, lo vamos dichando de las dos formas y, y vamos arrancando con el planteo y vemos a dónde llegamos. No sé, ¿te parece si yo arranco, Agustín, o querés Sí, hacerlo sí, sí, vos? sí, dale, dale. No, dale, metele, metele. Eh, Un comentario que quiero hacer es que se puede hacer por energía, bueno, aparte de porque el sistema es conservativo, porque solamente tiene un grado de libertad, ¿no? Porque la ecuación de energía es una función escalar y exacto. recuerda que necesitamos tantas ecuaciones como grado de libertad. Pero como tiene un solo grado de libertad y es conservativo, solo con la energía alcanza. Pero podría pasar que no alcance. Este es el práctico 6, ¿qué tal? Entonces, mira acá porque si no, para la gente mata. Tenemos el disco chico, el disco grande, perdón, que está fijo. Y esto tiene radio, a ver cómo le llama la letra. 3A y A sobre 4 el otro. Yo le voy a llamar R y L. No me gusta L. No, es 3 cuartos A y 1 cuarto A para que sume A. Sí, El radio claro, L. sí, para que sume A está. Bueno, ustedes después lo... Yo voy a hacer así. Esto tiene longitud L y después tenemos el disco chiquito que tiene un radio R. ¿No? Entonces, como bien decían ahí, vamos a llamarle, ¿cómo le llaman? Letra C al centro del punto chiquito y O a este punto. A este O parece teta, así que eso no es bueno. Y entonces, para describir la posición del disco chico, lo que hacemos es medimos este ángulo, que la letra le llama phi, y va a ser conveniente definir esta base de versores E sub R, E sub phi. ¿Ok? Pues tenemos nuestra base de versores fija IJ.
Entonces, como decían, el movimiento del centro de masa del disco chico se describe con una sola coordenada, porque hace un movimiento circular, entonces basta dar un ángulo para describir el movimiento del centro del disco chico. Y lo que nos queda por describir, para describir por completo el movimiento de este rígido del disco chiquito, es describir su rotación. Entonces, ¿cómo describimos la rotación? La forma en que describimos la rotación es, tomamos un rayo del disco, es decir, hacemos una pintita rosada en un punto del disco y tomamos este rayo. ¿Ok? Y lo que tenemos que ver es cómo gira ese rayo con respecto a una dirección fija. ¿Ah? Una dirección fija en nuestro sistema de referencia. Para ver eso, lo que tenemos que hacer es, bueno, nos tomamos una dirección fija en nuestro sistema de diferencia, que es esta vertical, J, y medimos este ángulo. Que le voy a llamar teta. ¿Está bien? Entonces, con teta y phi ya queda completamente descrito el movimiento del disco de este rígido. Porque con phi describí su traslación, porque describí el movimiento circular que hace el centro del disco. Y con teta describí su rotación, porque lo que estoy describiendo es cómo gira una dirección fija solidaria al rígido versus una dirección fija en nuestro sistema de referencia inercial. Entonces, esto es una dirección fija en sistema de referencia. Y esta línea rosada es una dirección pegada al disco. Bien. Entonces, antes de hacer efectivamente las cuentas, quiero encarar una de las principales dificultades conceptuales de este ejercicio, que es ¿cuál es la velocidad angular del disco azul? ¿Está bien? Velocidad angular del disco azul con respecto a mi sistema de referencia inercial. Vamos a definir un verso acá. Otra posibilidad para medir la rotación del disco, que uno podría haber utilizado, que yo no la recomiendo, pero que a veces aparece con los parciales, y si bien el ejercicio se puede hacer bien de esa forma, me parece que es un poco peligroso hacerlo de esa forma, es la siguiente. Entonces voy a dibujar de vuelta acá F y R. Entonces, otra posibilidad para describir la rotación del disco era utilizar este ángulo, que voy a llamar alfa. Entonces tenemos tres ángulos, phi, tita y alfa. Obviamente no nos necesitamos los tres, porque ya dijimos que a priori necesito dos para describir por completo el estado del disco, y eventualmente vamos a ver que con rodadura sin deslizar termino necesitando solo uno. Pero entonces enchufé este ángulo alfa extra por una cuestión pedagógica, para tener una discusión sobre cuál es la velocidad angular del disco azul. La velocidad angular del disco azul es súper importante, porque va a aparecer en todas las fórmulas, en particular en la fórmula de rodadura sin deslizar. ¿Está? Entonces, justamente la pregunta que hacen en el chat es la pregunta que les quiero hacer ahora, y es ¿cuál es la velocidad angular del disco azul? Ups. Entonces hay dos opciones. La primera opción es que la velocidad angular del disco azul es menos alfa punto según K. El menos está por el hecho de que alfa es creciente. Fíjense cómo lo describí yo, ¿no? Con la flechita para acá abajo, es decir, que alfa crece en sentido antihorario. Horario, perdón. Entonces, como K es saliente, por la regla de la mano derecha tiene que estar este menos. Y la opción 2
es que la velocidad angular es menos teta punto según K. Entonces, ¿cuál es la correcta? Creo que en el chat ya estuvieron diciendo cuál era la correcta. ¿Cuál es la correcta? Es la 2, como dicen Carlos y Maite en el chat. La primera está rematadamente mal. Y la 2 es la correcta. La primera está mal porque la recta naranja con respecto a la cual estoy midiendo la rotación de la recta rosada no es una dirección fija en mi sistema de referencia inercial. Todos lo ven eso, ¿no? Cuando yo les dije que cuando empezamos la discusión de esta clase, dije que la idea clave era que la velocidad angular se medía por cómo se movía, cómo giraban rectas pegadas al disco o al rígido versus rectas fijas en mi sistema de referencia inercial. Y alfa me dice cómo se mueve mi recta pegada al disco con respecto a una recta que no es fija claramente en mi sistema de referencia inercial. Entonces, alfa punto, este ángulo, la velocidad angular asociada a este ángulo, claramente no va a ser la velocidad angular del disco con respecto al sistema de referencia inercial. Entonces, acá en realidad, cuando pongo la velocidad angular del disco, hay que poner un footnote, ¿tá? Que es respecto, me refiero respecto al sistema de referencia fijo. ¿Tá? Menos alfa punto según K sí es una velocidad angular, pero es una velocidad angular del disco con respecto a un sistema móvil, ¿ok? A un sistema de referencia móvil. Otra observación es que yo podría haber trabajado con alfa en realidad, alfa y phi en vez de teta y phi, pero para hacerlo tendría que haberlo hecho de la siguiente manera. Entonces, observación, hay una relación entre alfa, teta y phi muy obvia. ¿Cuál es? Que teta es igual a phi más alfa. Todos lo ven eso, ¿no? Entonces, si queremos usar alfa, tenemos que usar que la velocidad angular del rígido es menos teta punto según K, o lo que es lo mismo, menos phi punto más alfa punto según K. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿está mal utilizar alfa para describir la rotación del disco? No, no está mal, se puede usar. Pero lo que sí está mal es decir que menos alfa punto según K es la velocidad angular del disco. Porque alfa no mide la rotación del disco respecto a una referencia, a una dirección fija en nuestro sistema de referencia fijo, nuestro sistema de referencia inercial. ¿Se entiende la discusión? Una vez que uno entendió esta discusión, el ejercicio es casi todo cuesta abajo, es plenamente mecánico. Pero este es, o sea, corrigiendo parciales, este es un error clásico del curso, ¿ok? Bien, entonces, a priori tenemos 2 grados de libertad, pero como decía Agustín, tenemos 2 grados de libertad, por ejemplo, en phi y teta, pero un vínculo que va a ser rodadura sin deslizar. Entonces, después de imponer el vínculo, quedamos con un solo grado de libertad.
Entonces, vamos a ver cómo es el vínculo de rodadura sin deslizar. Me da vergüenza mis dibujos. No, borré algo y no quedó racional mejor. Entonces, consideremos que yo dibujé un puntito verde en el disco chico y tengo un punto rojo en el disco grande, y en un instante que voy a llamar T1, los puntos rojos y verdes están en contacto, ¿no? Vamos a llamarle P al punto rojo y Q al punto verde. Esto quiere decir que si hay rodadura sin deslizar, implica que la velocidad de P en el instante T1 es igual a la velocidad de Q en el instante T1. Pero por otro lado esto es cero, porque el disco grande está en reposo. Y entonces eso implica que la velocidad de Q en el instante T1 es igual a 0. Y este va a ser el vínculo de rodadura sin deslizar. Entonces, lo que queremos ver es qué implica esto para nuestras coordenadas. Guzmán, piden que retrocedas un poquito para ver el pizarrón anterior. Sí. No sé si era este o el anterior incluso. ¿Ya está? Sampaio, Tania. Supongo que sí. Entonces, bueno, esto es algo que todos se habrán hecho, pero vamos a ver cuál es la velocidad del centro del disco. La velocidad del centro del disco es muy fácil de escribir en términos de nuestras coordenadas, ¿no? Es simplemente phi punto por este radio, esta distancia, que sería L más R, de acuerdo con mis convenciones, se une su phi. ¿Ok? Todos lo ven eso, ¿no? A esta altura del partido, todos ven que la velocidad del punto C es phi punto por R más L se une su phi, es un movimiento circular. Entonces, Sí. por un lado tenemos eso, que la velocidad de C es en phi punto por R más L según su phi. ¿No? Por otro lado tenemos distribución de velocidades en el rígido. Y por distribución de velocidades en el disco chico, sabemos que esto es algo que se cumple para cualquier instante. La velocidad del punto Q es igual a la velocidad de C más omega, producto vectorial, el vector que va desde C hasta Q. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede en T1? En T1, RC menos RQ, al revés.
es menos R según su R. ¿Ah? Porque RC menos RQ es el vector que va desde C hasta Q. Acá tenemos R. Entonces este vector es menos R. Perdón, acá tenemos E sub R, quise decir. Entonces este vector, que es el vector que va desde C hasta Q, es menos R según E sub R. Eso en este instante, ¿no? En T1. Entonces esto es evaluado en T1. Entonces lo que sé es que la velocidad del punto Q en T1 es, por distribución de velocidades en el rígido, la velocidad del punto C en T1 más omega en T1, producto vectorial, menos R según E sub R. ¿Ok? Ahora sustituyo lo que sé sobre BC y omega. Sé que BC es R más L por phi punto en T1 según E sub phi. Sé que omega es menos tita punto omega en T1 según K, producto vectorial menos R según E sub R. Y bueno, acá hacen K producto vectorial E sub R, me queda menos E sub phi en este caso. ¿Está bien? Por cómo eran, K lo tomé saliente a la hoja, así que me queda K producto vectorial E sub R, me queda menos E sub phi. Entonces esto al final me termina quedando R más L por phi punto en T1 menos tita punto en T1 R. Todo esto por E sub phi. Y como sé que B de Q en T1 es igual a 0 por rodadura sin deslizar, entonces de acá saco que R más L por phi punto en T1 menos tita punto en T1 R es igual a 0. ¿Ah? Y acá hacemos el mismo razonamiento que hicimos en detalle hace un par de clases, pero usando otros puntos en contacto en otros instantes. Ejemplo, P' y Q' en un tiempo T2, y así para cada T en que haya rodadura sin deslizar. Entonces extendemos la ecuación para todo tiempo en que haya rodadura sin deslizar. Y entonces tenemos finalmente que la ecuación de rodadura sin deslizar implica que R más L por phi punto es igual a R por tita punto, y esto es para todo tiempo con rodadura sin deslizar. ¿Esto en el parcial hay que desarrollarlo? No. Esto es simplemente, no es obligatorio desarrollar esto. Creo que nadie en su sano juicio desarrollaría esto en el parcial, supongo yo. No sé si lo quieren hacer, tanto mejor. No sé si se desarrolla suma. Creo que, no sé, esto sobre corrección del parcial, no sé qué opinás vos, Agustín, pero digamos, hay que explicar un poco, pero no en el nivel de detalle que las hago las cosas yo, me parece. No, yo creo que si vos ponés aplico distribución de velocidades
Sí, y recuperás esto rojo que puso Guzmán al final, ya está. sí. Pero Guzmán está explicando por qué esto es válido para todo tiempo. Está perfecto. Entonces, lo clave es que esto nos reduce el número de grados de libertad. Después, por lo que decíamos es, vamos a ver las fuerzas que actúan sobre el rígido, chico. Entonces, vamos a hacer el mismo dibujo que antes. Tenemos acá el disco grande, el disco chico. Y vamos a ver qué fuerzas actúan sobre este disco. Es realmente lamentable este dibujo, lo siento, pero bueno. Entonces tenemos la normal en el punto de contacto sobre el disco chico, ¿no? Que apunta en la dirección radial. Esta es la dirección radial. N. Y sobre N, sabemos que su dirección y su sentido conocidos. Su sentido es conocido porque está apoyado. El disco está apoyado sobre el disco grande. Entonces, por eso es que el sentido es conocidos. Pero su módulo es una incógnita. Es desconocido. Y se obtiene de resolver las ecuaciones dinámicas. Después tenemos fuerza de rozamiento. Que la voy a dibujar para allá. Pero ahora vamos a ver qué pasa con la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, ¿cómo es? ¿Qué pasa con la fuerza de rozamiento? Obviamente es tangente al contacto, ¿no? Esos son los discos. Para empezar, la fuerza de rozamiento es estática. ¿Y esto por qué? Porque hay rodaduras sin deslizar. Y entonces los puntos de contacto están en reposo uno con respecto al otro. En reposo instantáneo con respecto al otro, ¿no? ¿Qué otra cosa pasa con la fuerza de rozamiento estática? Sabemos su dirección, pero no sabemos ni su módulo ni su sentido. Y esto es muy importante. Es un error de concepto que muchos de ustedes traen de Física 1, y es que uno tiene que intuir o saber de antemano cuál es el sentido de la fuerza de rozamiento estática. No, el sentido de la fuerza de rozamiento estática también queda determinado por las ecuaciones de Newton, y de antemano uno no sabe para dónde apunta. Esto es un error muy grave que cometen unos que muchos traen de Física 1, de no sé dónde, que se les ocurre pero no. No, el sentido de la fuerza de rozamiento estática es una incógnita que me la determinan las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Distinto es la fuerza de rozamiento dinámica, como en el ejercicio 1 del parcial que hicieron ustedes. La fuerza de rozamiento dinámica
se conoce tanto su módulo como su sentido. Su sentido está determinado por lo siguiente. Esto es un error que muchos cometieron en el parcial, que no hicieron un tratamiento correcto de esto. El sentido de la fuerza de rozamiento dinámica se opone siempre a la velocidad relativa entre los cuerpos. Eso es lo que determina su sentido. Y el módulo es igual a un coeficiente por el módulo de la fuerza normal de ese contacto. Un error que cometieron muchísimos en el parcial es no tener en cuenta que esa relación es una relación entre módulos y no tener en cuenta que el sentido está fijado por esa relación con la velocidad relativa, ¿ok? Nadie o casi nadie que yo vi hizo un tratamiento correcto de esa situación en el parcial, ¿ok? Que por cierto, alguien lo había preguntado incluso en este práctico y lo habíamos visto para mí de la manera más razonable. Yo voy a crear una lanza y decir que corregí muchos que sí lo hicieron. Bueno. Me tocaron todos a mí. Creo que vi uno de los 43 que corregí que sí lo hizo bien. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que la normal la puedo escribir como n según E sub r, donde n es una incógnita, donde para que el cuerpo no se desprenda, n va a tener que ser mayor que 0. Si resuelvo las ecuaciones de movimiento y en algún momento n se hace 0, es porque en ese momento el cuerpo se está el contacto se está desprendiendo, ¿ok? La fuerza de rozamiento la voy a escribir como Fr según E sub r. Y Fr es incógnita y puede tener cualquier signo, de acuerdo con la discusión anterior. A priori no sé para dónde apunta la fuerza de rozamiento, ¿ok? Lo único que puedo decir es que es... Y perdón, y acá se debería ser E sub phi. ¿Ok? Bien, y una observación clave es que la potencia de la normal es igual a el valor de la normal por la velocidad del punto de contacto. Y en este caso la velocidad del punto de contacto es 0. Por la rodadura sin deslizar. ¿Ok? Fíjense que la condición de rodadura sin deslizar no va a ser que siempre que la velocidad del punto de contacto es 0. La condición de rodadura sin deslizar es que las velocidades de los dos puntos son idénticas. En particular, en este caso tenemos uno de los puntos que tiene velocidad 0 asegurada. Pero no se morfen que la velocidad del punto de contacto es siempre 0 en rodadura sin deslizar. ¿Ok? Ese axioma es falso. Bien, lo mismo pasa con la normal. Con la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento tiene potencia igual a la fuerza de rozamiento por la velocidad del punto en el cual se aplica la fuerza, que es la del punto de contacto. Y esto de vuelta es 0. Entonces la potencia de la fuerza de rozamiento es 0. Para este razonamiento no importa que el punto de contacto sea físicamente un punto distinto cada vez. Simplemente es una fuerza que a instante de tiempo se aplica en un punto distinto del cuerpo, pero en todos esos instantes de tiempo la potencia es nula y por lo tanto es una fuerza de potencia nula. ¿Ok? La única fuerza que nos queda es el peso, que no la dibujé en el diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujarla. Se aplica sobre el centro de masa y nos queda acá. Y si bien el peso no es de potencia nula, es conservativa. Es decir, mg trabaja en este problema, pero es conservativa. Entonces de todo esto podemos concluir... ¿Y acá? Como mg es cons, entonces la energía es constante.
Entonces tenemos problema de un grado de libertad. Con energía constante. Entonces la ecuación de movimiento es una única ecuación que va a ser la derivada de energía con respecto al tiempo igual a 0. O sea, es toda la información que necesitamos. O equivalentemente, algo que tiene la misma información y que se obtiene de preintegrar esta ecuación, la energía en un tiempo arbitrario es igual a la energía en el instante inicial. ¿Ok? Entonces, yo sé que me tomó muchísimo llegar a esto y prácticamente que todavía no escribí ninguna ecuación, pero una vez que uno hizo todo este razonamiento, que para mí es lo verdaderamente importante, el ejercicio es completamente formuleico. Pues ya tenemos absolutamente todo lo que queremos, ¿ok? Entonces podemos hacer el resto del ejercicio, pero es muy sencillo. Bueno, entonces vamos a hacerlo bien rápido. La energía es la energía cinética más la energía potencial, donde la única fuerza conservativa que trabaja es el peso, entonces esto va a ser la energía potencial gravitatoria. Empecemos por escribir la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria se escribe como mg por la altura del centro de masa de mi rígido respecto a un sistema de referencia, a una horizontal fija en un sistema de referencia, en mi sistema de referencia inercial. Entonces, tomémonos el 0 de energía potencial, por ejemplo, en este punto. Acá tomamos el 0 de la energía potencial. Y entonces, lo que tengo que hacer es fijarme cuánto vale esta altura, que voy a llamar Z. ¿De acuerdo? Donde recuerden que este ángulo es phi. Y que esta distancia... esta distancia es L y esta distancia es R. ¿Ah? Entonces, la energía potencial gravitatoria es mg según z, donde de vuelta lo único que importa es que el 0 de altura, el z igual a 0, sería esta línea, es una horizontal fija en el sistema de referencia inercial. Bueno, entonces, este z con trigonometría es muy fácil de escribir en términos de nuestra coordenada phi. De acá es evidente, ¿no?, que UG es mg. Z es L más R por coseno de phi, ¿no? La altura del centro de masa y la velocidad de energía cinética no tienen que medirse de la misma altura, pregunta Agustín Pérez. No sé qué es la velocidad de la energía cinética, pero la velocidad de la energía cinética no se mide con respecto a ninguna altura. La velocidad para la energía cinética es una velocidad vista desde el punto de vista del sistema de referencia inercial. Lo que no tiene nada que ver con esta referencia de altura. Lo que importa es que esta referencia de altura sea una altura que está fija en el sistema de referencia inercial. Por ejemplo, no puedo tomar la altura del punto de contacto para medir esta referencia de altura, ¿no? O sea, la línea naranja no la podría haber puesto en el punto de contacto. Eso estaría terriblemente mal, porque la altura del punto de contacto no es fija en mi sistema de referencia inercial, ¿ok? Claro, pero tipo, para llegar a la velocidad tengo que pararme en un punto del sistema de referencia inercial. Sí. ¿Ese punto tiene que tener alguna relación con el No, el ninguna. potencial? No, ninguna. No tiene por qué. Dale. No tiene por qué. Esta altura no tiene que pasar por el origen. El punto en el cual te parás vos, si querés, es el origen de coordenadas del sistema de referencia inercial, ¿no? O sea, lo que haces es medís la posición con respecto al origen, la posición del centro con respecto al origen del sistema de referencia inercial, y ahí derivás.
¿Tá? Esta altura no tiene nada que, no tiene que guardar ninguna relación con el origen del sistema de referencia inercial, ¿ok? Por cierto, tácitamente estoy usando como origen de mi sistema de referencia inercial este punto, pero digo, es una coincidencia. Si yo muevo esta altura por una constante, algo que sea constante en mi sistema de referencia inercial, el potencial va a cambiar por una constante. Y la energía y el potencial no saben de constantes. Son cosas que están definidas a menos de una constante siempre. Porque lo único que me importan son variaciones de ellas y por ende una constante no juega ningún rol. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a calcular la energía cinética. Para calcular la energía cinética, lo que puedo hacer es... si elijo... Ahí tiene una fórmula en la hoja de fórmulas, que esa fórmula se vuelve muy fácil en dos casos. ¿Tá? No voy a escribir toda la fórmula de la hoja de fórmulas, todos la pueden mirar. Lo importante es que esa fórmula, para aplicarla, uno tiene que elegir un punto privilegiado del disco. Privilegiado quiere decir tiene que elegir un punto del disco, perdón, no digamos la palabra privilegiado. Tiene que elegir un punto del disco, o del rígido, y la fórmula se simplifica si uno toma o bien el centro de masas, o bien un punto del disco que está en reposo. Yo voy a hacer todo el problema tomando un punto del centro de masas, digo, tomando como ese punto del centro de masas, y en esos términos la energía cinética queda de esta forma, queda un medio de la masa del cuerpo, que no dije cuánto era. Bueno, ya cuando escribí esto tácitamente dije que la masa de este cuerpo era m. ¿Ok? Entonces la energía cinética es un medio de m por el módulo de la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio de esta forma cuadrática, omega escalar tensor de inercia en el centro de masa aplicado a omega. Entonces hagamos esto rápidamente. Si yo me tomo, agarro mi disco y me tomo una base solidaria al disco I', J', K, ¿tá? Estos están pegados al disco. Entonces, el tensor de inercia en esta base me queda de esta forma. Me queda dos números que no me importan, pero si quieren les puedo decir cuáles son. Por mr cuadrado sobre 2 y todo lo demás. Juan, ¿me dejas hacer una cosita nomás? Sí. La energía cinética, la expresión que pusiste ahí, es válida solamente si elegimos el centro de masa, ¿verdad? Hay una expresión genérica, como dijo Guzmán, pero la clave acá es que la energía cinética no depende del punto que elegimos para expresar la ecuación. O sea, la energía cinética es una cantidad escalar y es invariante ante el punto que elijamos para calcularla. Entonces tengo la libertad de elegir el punto que me simplifique la vida. Y ahí si hay un punto fijo o el centro de masa me simplifica la vida y hacen que la ecuación quede, bueno, en el caso de G, como escribió Guzmán. ¿Tá? Quería recalcar eso, que la energía cinética no depende del punto que elijamos para calcularla. Ahí va, está muy buena la aclaración de Agustín. Yo no tácitamente lo asumía, pero no lo dije, pero sí. Se simplifica si uno toma como punto en esa formulita el centro de masa o un punto que esté en reposo, pero está claro que el resultado de la energía cinética es una sola, punto, no depende del punto, ¿ok? Bien. Entonces, bueno, hay que hacer este producto. Entonces, la velocidad angular habíamos dicho que era menos θ punto según K, y como vector columna eso se puede escribir como 0, 0,
menos tita punto. Y fíjense que por eso es que a mí no me importan estas dos componentes, porque, bueno, cuando hago este producto, está claro que IG aplicado omega, esto en la base I, I'J' K, esto me queda menos mr cuadrado sobre 2 tita punto según K. O lo que es lo mismo el vector columna correspondiente, hagamos la cuenta. Pero digo, está claro que hacer esta matriz, multiplicarla por este vector columna por derecha, el resultado es este vector columna, ¿no? 0, 0, menos mr cuadrado sobre 2 tita punto. Y esto nosotros lo escribimos como vector como menos tita punto mr cuadrado sobre 2 según K. Entonces, de acá tenemos que un medio de omega producto escalar y omega. Esto nos queda un medio de menos tita punto según K. Producto escalar menos tita punto mr cuadrado sobre 2 según K. Y esto queda un cuarto de mr cuadrado, tita punto cuadrado, que es definido positivo, como no podía ser de otra manera, ¿no? Porque esto es una forma cuadrática semidefinida positiva o definida positiva. Bien, para terminar de calcular la energía cinética, lo que tenemos que hacer es calcular esto, un medio de la velocidad del centro de masa al cuadrado, por la masa. Y la velocidad del centro de masa, como el disco es uniforme, esto es la velocidad de C, y eso es L más R por tita punto, según su phi, perdón, phi punto. Y esto nos queda entonces un medio de L más R por phi punto cuadrado por la masa. De acá tenemos entonces que la energía cinética, bueno, ya vamos a escribir la energía total. Entonces la energía total es m sobre 2 por L más R. Ah, me faltó un cuadrado acá en el L más R, ¿no? Sí. L más R al cuadrado phi punto cuadrado más m sobre 4 R cuadrado tita punto cuadrado más mg coseno de phi. Bien. Ahora, de rodadura sin deslizar, recuerden que teníamos que L más R por phi punto es igual a R por tita punto. Era así la relación de rodadura sin deslizar, ¿no? Estoy bien. Sí, sí. Ah, bien, tengo un error dimensional acá, porque tenía algo con unidades de fuerza y necesito algo con unidades de energía, así que necesito fuerza por distancia. Si me falta un L más R. Bien, gracias. Entonces de acá, bueno, puedo sacar que tita punto es lo que es, ¿no? Que tita punto es L más R sobre R por phi punto. Y enchufamos esto en la ecuación de arriba. Y tenemos entonces que finalmente la energía es igual a m sobre 2 por L más R cuadrado phi punto cuadrado
Em, y esto me queda, bueno, me queda un medio más un cuarto, ¿no? Entonces, eso queda, ¿cuánto? ¿Tres cuartos es? Estoy bien, estoy haciendo bien las cuentas, capaz que estoy pillando en algo, ¿eh? Em, más mg L más R coseno de phi. Y entonces, fíjense que acá tenemos una sola coordenada. Y de tomar derivada de la energía con respecto al tiempo igual a cero, tenemos la ecuación de movimiento. ¿Ah? Que es la respuesta de la parte A. Creo, ¿no? Es lo que pide la... Sí, perfecto. Bien. Bueno, tomó mucho más de lo que yo esperaba esto. Eh, ¿Se entendió esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, faltaría derivar y listo, exacto. La podemos hacer la derivada, ¿no? Derivada de con respecto a t. Nos queda... phi punto por 3 medios de m phi 2 puntos menos mg. Acá me faltó un L más R, ¿no? Sorprendentemente se va el L más R. Me sorprende un poco que se vaya, pero... Llegó al cuadrado. Ah, claro, sí, 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 estoy haciendo cualquier cosa, claro, sí. Gracias. Análisis dimensional básico. Pero sí se me va un L más R, ¿no? Eso sí era lo que yo quería que sucediera. Está. Sí, había algo que me estaba fallando. Entonces, la ecuación de movimiento, el phi punto se me va, y la ecuación de movimiento me queda que 3 medios de L más R por phi 2 puntos, menos G seno de phi, es igual a 0. Un comentario que no hicimos hincapié, y es muy básico, pero por las dudas que haya algún perdido, la energía potencial gravitatoria de un rígido equivale a la energía potencial del centro de masas, como si estuviera toda la masa en ese punto. Se demuestra muy fácilmente y es muy útil eso. Totalmente. Digo, Guzmán lo puso como si fuera una obviedad y de hecho es lo primero que ves cuando ves rígido, capaz energía en el rígido, pero tenganlo presente eso. Y lo otro es que bueno, la parte B pide la condición de deslizamiento y para eso tenemos que estudiar las fuerzas, ¿no? No sé qué opinas, Guzmán, si hacer la parte B de... Eso te iba a preguntar, que no sé si lo mejor es o hacer esto por fuerzas o hacer la parte... Pasa que la parte B necesitamos las cardinales. Hay que hacer las cardinales de todas formas, ¿no? Sí. Pero creo que para la parte B es el deslizamiento o el desprendimiento. De deslizamiento. Deslizamiento. Pero igual ya tenemos un dato, ¿no? Porque tenemos, Sí, al haber resuelto la ecuación de movimiento y superintegral, que es la energía, sí. ya Yo tenemos. creo que igual con la primera cardinal da, ¿no? Si uno ya Sí, tiene la energía, con la primera cardinal no necesitamos hacer la segunda, con la primera ya exacto. estamos. Igual la segunda es muy fácil en este caso, pero... Entonces vamos a aplicar la primera cardinal. Entonces, la primera cardinal
Estoy haciendo la parte B ahora, yo qué sé, ¿no? La primera cardinal me dice que masa por la aceleración del centro de masa es igual a la suma de fuerzas, o sea, a mg, más en realidad, o sea, capaz que antes de hacer las cuentas, explicamos, o sea, qué es qué, ¿no? Porque las cuentas son medias sencillas. Entonces, lo que queremos hallar es el ángulo en el cual hallar el ángulo en el cual empieza a deslizar. Entonces, ¿cuál es la idea clave acá? Para que la rodadura sin deslizar sea efectivamente posible, se tiene que cumplir que la fuerza... claro, sí, sí, sí. Hagamos así. Hallar el ángulo en el cual comienza el deslizamiento y yo le voy a agregar algo a la letra, asumiendo... Bueno, asumamos que no se desprende primero, ¿ok? O si querés, y hay que verificar si esto sucede antes del desprendimiento, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, para que la rodadura sin deslizar sea posible, lo que sucede es que justamente no puede haber deslizamiento. Es decir, la fuerza de rozamiento estática tiene que poder mantener esta situación sin exceder los límites que puede tolerar la fuerza de rozamiento estática, ¿no? Todos lo saben esto de física 1, que la fuerza de rozamiento estática tiene un límite a partir del cual los dos objetos deslizan uno con respecto al otro. Y ese límite está relacionado con el módulo de la normal, es una relación entre módulos. Entonces, para que no haya deslizamiento, lo que tiene que suceder es que la fuerza de rozamiento estática en módulo tiene que ser menor o igual a un coeficiente de rozamiento estático por el módulo de la normal entre los cuerpos. Entonces, la estrategia es queremos hallar FR y N en función de phi y encontrar el valor de phi para el cual se rompe esta relación. ¿Está? Eso en general, para sistemas, para un sistema genérico, esa pregunta no tiene una solución cerrada porque hay que resolver una ecuación diferencial que en principio es imposible de resolver. Pero vamos a ver que para este problema no es necesario resolver la ecuación diferencial porque tenemos una ley de conservación, en fin. Vamos a ver que efectivamente podemos hallar FR y N en función de phi. El ángulo, llamemos el valor de phi para el cual se rompe esa relación, llamémosle a ese ángulo phi des o phi d. Deslizamiento y desprendimiento, los dos tienen la misma letra. Phi 1. Ante la duda, 1. También, ojo que puede haber desprendimiento, como dicen acá en el chat. ¿Cuándo sucede el desprendimiento? Si n se hace 0, entonces hay desprendimiento. Entonces ahí va a haber un ángulo phi 2.
tal que n en phi2 es igual a 0. Entonces lo que queremos verificar es que phi1 es más chico que phi2, es decir, hay desprendimiento, hay deslizamiento antes que desprendimiento. Y una observación clave es que en ese caso el ángulo de desprendimiento no necesariamente termina siendo phi2. Eso es porque la dinámica cambia una vez que hay deslizamiento. Bien. Entonces, nos quedan 15 minutos, pero para resolver esta parte, justamente lo único que hay que hacer es hallar FR y N en función de phi, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Entonces vamos a hacerlo, y para eso aplicamos las ecuaciones cardinales. Y de hecho nos basta con la primera cardinal, dado que ya tenemos energía. Entonces, ¿qué nos dice la primera cardinal? Nos dice que la masa por la aceleración del centro de masa es igual a la fuerza de rozamiento más la normal más mg. Y esto de hecho lo puedo escribir como Fr según E sub phi más N según R más mg por... entonces esto me queda coseno de phi según R, menos coseno de phi según R, perdón. Más seno de phi según phi. ¿Está bien? La proyección la hice medio... Creo que está bien. La hice simplemente evaluando dos casos particulares, pero creo que está bien. Bien, por otro lado, G es igual a C. Entonces AG es igual a la aceleración de C, que C hace un movimiento circular de radio L más R, y por lo tanto su velocidad, su aceleración angular es simplemente phi 2 puntos por L más R según E sub phi, menos phi punto L más R según E sub R. ¿Está? Entonces, juntando todo esto, tenemos dos ecuaciones. Una según R, que me dice que N menos mg coseno de phi, esto es igual a menos phi punto m por L más R. Sí, gracias, acá en cuadrado. Justo te iba a decir. Y phi me queda FR más mg seno de phi es igual a m phi 2 puntos por L más R. ¿Está? Entonces necesitamos, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos hallar n y FR en función de phi. No necesitamos resolver la ecuación diferencial, ¿no? Porque resolver la ecuación diferencial implicaría hallar las cosas en función del tiempo, y eso es lo que tendríamos que hacer
si quisiéramos hallar el tiempo en el cual sucede el desprendimiento. Necesitamos FR y N en función del tiempo, y por lo tanto necesitamos phi en función del tiempo. Hay que resolver la ecuación diferencial, que obviamente no se puede resolver analíticamente porque es una ecuación diferencial profundamente no lineal. Pero como nos piden preguntas sobre el ángulo, lo único que necesitamos son phi 2 puntos y phi punto en función del ángulo. Porque si tenemos phi 2 puntos y phi puntos phi 2 puntos y phi punto en función del ángulo, ya tenemos todo. ¿Ah? Y phi 2 puntos en función del ángulo sí lo tenemos, porque fíjense cómo es la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento es así. Entonces phi 2 puntos en función del ángulo ya lo tenemos. Y de acá tenemos que phi 2 puntos es igual a g por seno de phi sobre L más R por 2/3. ¿Ah? Entonces, de ahí ya sacamos cuánto vale FR, ¿no? Enchufando en esta ecuación ese valor de phi 2 puntos. Si quieren vamos a llamarle EOM a esta porquería. Entonces, enchufando EOM acá, tenemos que FR es igual a, bueno, M por... Ah, es más fácil todavía, porque M phi 2 puntos L más R es más fácil de despejar, ¿no? No hay que despejar phi 2 puntos, porque L2... ¿Me explico? Es simplemente 2/3 de G, MG seno de phi. Entonces esto es 2/3 de MG seno de phi, y esto nos queda 2/3 de MG seno de phi, menos MG seno de phi. Y esto es igual a menos 1/3 mg seno de phi. Entonces tenemos que ya hallamos FR en función de mg seno de phi. Hallar n es bastante más, es un poquito más complicado, porque para n aparece phi punto, ¿no? Y cuadrado, por suerte, de hecho. Para n aparece phi punto cuadrado, y phi punto cuadrado podríamos creer que es un poco más difícil de hallar en función de phi, pero no es así. Porque otra ecuación que tenemos es la preintegral, si se quiere, de la ecuación de movimiento, o es la ecuación de conservación de la energía, de que esta cantidad, que es la energía, toma un valor igual a su valor en el instante inicial. Entonces de ahí podemos sacar cuánto vale phi punto cuadrado. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer eso. Por conservación de la energía, tenemos que m por 3/4 de L más R al cuadrado por phi punto cuadrado más mg L más R por coseno de phi es igual a la energía en el instante inicial. Y la energía inicial la hallamos simplemente mirando la letra y viendo que en t igual a 0 tenemos el disco grandote acá, el disco chiquito acá, exactamente en phi igual a 0, ¿no? Esto sería una vertical. Y la velocidad del disco chico me dicen que es despreciable. ¿Tá? Obviamente no puede ser estrictamente 0, porque si la velocidad del disco chico es estrictamente 0, esto se queda acá para todo tiempo. Entonces es una velocidad despreciable. ¿Ok? Entonces de acá saco dos cosas. Uno, saco que en t igual a 0, phi en t igual a 0 vale 0. Y lo otro que saco es que de acá, phi punto en t igual a 0, básicamente digo que es 0. ¿Tá? O si se quiere, si lo quiero hacer esto estrictamente, lo que tengo que hacer es poner un epsilon acá y tomar la solución del problema cuando epsilon tiende a 0. Si bien en el límite en que epsilon es estrictamente 0, nada, esto tiene sentido porque esto se queda acá para todo tiempo. ¿Ok?
Bueno, entonces de estas cosas saco cuánto vale la velocidad inicial. Y eso es simplemente si pongo phi punto igual a 0 y phi igual a 0 en esta fórmula, eso me queda que esto es simplemente, perdón, la energía inicial es mg L más R. Entonces de ahí tengo que... y fíjense que crucialmente todo esto depende de las condiciones en el instante inicial, ¿no? Si uno me dice en qué momento se desprende o en qué ángulo se desprende, en principio uno no puede responder la pregunta, esto es intuitivo, sin saber cómo arrancó el sistema, de dónde arrancó, con qué velocidad arrancó, etc. Entonces, todo esto va a depender obviamente de la energía inicial, que en particular vale esto. ¿Ah? Entonces de acá tengo que m por 3/4 de L más R cuadrado, phi punto cuadrado, vale más mg coseno de phi por L más R. Esto vale mg L más R. Y de acá tengo entonces que L más R por phi punto cuadrado es igual a 4/3, perdón, acá con una m acá, de mg por 1 menos coseno de phi. ¿Está bien? Estoy haciendo las cuentas medio rápido. Y de ahí podemos enchufar esa expresión para phi punto acá. Y tenemos que n vale mg coseno de phi menos esta porquería, menos 4/3 de mg por 1 menos coseno de phi. O sea que n es igual a mg por coseno de phi. Están medio feos los números, ¿no? 7/3. Qué número tan desagradable. Un cociente de dos números primos es algo que es, es terrible. Está bien, da eso, da eso. ¿Da esto? Sí. Es algo muy feo de ver. Según R, ¿no? ¿Cómo? Ah, este es el escalar n que definí antes, ¿no? Sí, es verdad, solo un coseno. ¿Cómo? Que te sobra un Ah, coseno. sí. Gracias. Es así. ¿Ah? Y la ecuación quedó profundamente antiestética. Vamos a poner el igual. Pasarla más fea, ¿no? Más fea quedó así, bueno, es una cuestión subjetiva. Bien. Y entonces nos quedan 2 minutos, pero lo que quedaría a ver es cuándo hay desprendimiento. Y el desprendimiento sucede cuando el módulo de la fuerza de rozamiento es igual a F por el módulo de la normal. Entonces sucede en un phi d tal que queda divino. Entonces la ecuación para el desprendimiento es que esto sucede cuando 1/3 de mg por el módulo de seno de phi d, valor absoluto, es igual a mg por el valor absoluto de 7/3 de coseno de phi menos 4/3. Ojo que es deslizamiento, ¿no? Sí. Ah, phi 1 le voy a llamar.
La D confunde, sí. Sí. Entonces el desprendimiento sucede en un ángulo φ1 en el cual, y acá hay una F, estas dos cosas son iguales. Precioso. Ah, sí, acá es deslizamiento, gracias. En la solución asume que las dos cantidades son, o sea, son positivas porque arranca con φ0, ¿no? Entonces, Sí. en cambio, Está claro que todo esto solamente vale porque, digo, una vez que uno llega a φ igual 90 grados, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, digo, todo esto, nada de esto sirve. Entonces, si φ, como φ es menor que π/2, entonces módulo de seno de φ1 es igual a seno de φ1. Y obviamente, bueno, acá es un poco más complicado, pero también supongo que también se puede asumir que esto es, que el φ1 es tal que esto es positivo, ¿no? sí, sí, sí. No, digo, porque para resolverlo hay que hacer una ecuación trigonométrica, pasas todo a Sí. coseno o algo así y te queda la porquería que está en las soluciones. Y lo otro, el otro comentario es que en este caso siempre va a deslizar antes que desprenderse. Porque para que se desprenda, el término de la derecha tiene que hacerse cero. Imagínense que yo puedo achicar con una perilla el término de la derecha. Va a llegar a valer lo que dice en la izquierda antes de ser cero. Entonces siempre en este caso siempre va a deslizar antes de que desprenderse. Exacto. Está bueno, y obviamente no va el tiempo de continuar, ya estamos en la hora, pero en la parte siguiente dice, bueno, hallar las ecuaciones de movimiento a partir del instante o a partir del lugar, si se quiere, donde empieza a deslizar. Ahí pasamos a tener 2 grados de libertad. Y la parte última pide que estudiemos el caso del desprendimiento. Entonces yo voy a tener que resolver la, la preintegral de ese sistema cuando está deslizando, pero las condiciones iniciales de ese sistema cuando está deslizando son justamente estas. Es decir, en el instante que empiezan a valer las ecuaciones de movimiento del deslizamiento. Yo tendría que poder hallar en la parte D, estoy hablando, la posición de deslizamiento, que es esta, cosa que sale de ahí, y también la velocidad que tenía, o sea, cuánto vale fi punto en ese instante. La parte D es espantosa y se resuelve numéricamente, pero la pueden plantear. Es más o menos una explicación gráfica de lo que dijo Agustín, ¿ok? Que esta intersección, si esto fuera phi, este es phi1 y este punto es phi2. ¿Ok? Por cómo son las funciones. Entonces, a los efectos de hallar phi1 se puede tomar que esto es positivo. Esa es otra observación. Y ahí se llega a la ecuación de la solución. Bueno,
Sí, perdón, estamos 4 minutos pasados la hora. Se me hizo un poco largo el ejercicio. Así que no sé si alguien tiene preguntas, pero yo voy a parar de grabar.